Saludos, mi nombre es Nelson Vargas Mendoza y a continuación presento el informe final de la maestría. El título del proyecto fue Escuela de Padres Virtual, una acción preventiva frente al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. El señor asesor fue el doctor Fernando Augusto Poveda Agú. Problema de investigación. La problemática en esta investigación fue sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio Patio Bonito, sector Palmitas, en la localidad de Kennedy, Bogotá. Esta problemática ha generado una creciente preocupación en la comunidad debido a su alto impacto en la población juvenil. A partir de la necesidad de articular acciones preventivas que fortalezcan el rol de los padres, madres y cuidadores como agentes protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo implementar una escuela de padres virtual que permita prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio Patio Bonito, sector Palmitas de la localidad de Kennedy, en Bogotá? Objetivos. Objetivo general: implementar una escuela de padres virtual como estrategia pedagógica para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio Patio Bonito, sector Palmitas de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Objetivos específicos. Primero, reconocer los componentes de una escuela de padres virtual para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Segundo, implementar una estrategia de escuela de padres virtual centrada en prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Y tercero, determinar la efectividad de la estrategia pedagógica para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Marcos de referencia, categoría de análisis. Diversos estudios han abordado el consumo de sustancias psicoactivas a nivel global, un fenómeno que representa un grave problema de salud pública debido a los múltiples factores que contribuyen a estos comportamientos. En los últimos años, este desafío ha impactado particularmente a la población adolescente, quienes a menudo inician el consumo de drogas a edades tempranas. Podemos encontrar estudios a nivel internacional, nacional y local, como el Substance Abuse Mental Health Service Administration del SAMHSA 2020, el de la OMS 2020 correspondiente al impacto del COVID-19 en los servicios de salud mental, neurológicos y de uso de sustancias. A nivel nacional, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2019, el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, Informe Final 2022, y a nivel local también podemos encontrar estudios como Secretaría Distrital de Salud 2019, estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de Kennedy. Todos estos estudios nos muestran que ha habido impacto principalmente desde la época de la pandemia, el COVID-19. Se aumentó gradualmente el consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes. También a nivel nacional podemos encontrar que hay patrones de consumo de sustancias psicoactivas en la población juvenil de la localidad de Kennedy. Marco teórico. La investigación se sustentó teóricamente en la teoría ecológica de los sistemas propuesta por Uriel Bronfenbrenner, 1979. A diferencia de aproximaciones que aíslan factores de riesgo individuales, el modelo ecológico permitió examinar cómo las relaciones familiares, la articulación entre escuela y comunidad, las iniciativas públicas sobre drogas e incluso los discursos que normalizan su uso convergen en patrones de comportamiento específicos. Complementando este marco teórico, la investigación se fundamentó en la teoría sociocultural de Vygotsky, 1978, que postula cómo el conocimiento se construye mediante interacciones sociales dentro de contextos culturales específicos. Esta perspectiva resultó particularmente relevante para analizar el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, ya que permitió comprender cómo los significados asociados a las drogas se negocian colectivamente en distintos espacios sociales, desde las conversaciones entre pares hasta los discursos mediáticos predominantes. Las categorías determinadas como conceptos clave dentro de la presente investigación fueron consumo de sustancias psicoactivas, educación parental y adolescencia.
Metodología de investigación. La investigación se desarrolló bajo el enfoque investigación-acción, adoptando una perspectiva cualitativa por fases: fase de investigación de la problemática, fase de implementación y fase de evaluación. Esto permitió comprender la transformación de la realidad social a través de la participación activa de los involucrados. La población y muestra intencionada que se asumió para la presente investigación fue de 5 padres, madres o cuidadores de familias pertenecientes al barrio Patio Bonito, sector Palmitas de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Además, teniendo en cuenta las fases de investigación-acción, en la fase 1, identificación de la problemática, se propuso reconocer los componentes de una escuela de padres virtual para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Para ello se realizó una revisión sobre experiencias previas y el análisis de referentes teóricos, consolidando una matriz de componentes. En la fase 2, implementación, se estableció implementar una estrategia de escuela de padres virtual centrada en prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. En esta fase se materializó la estrategia pedagógica. Finalmente, la fase 3, evaluación, se orientó en determinar la efectividad de la estrategia pedagógica para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Para ello se evaluó la estrategia pedagógica y se realizó el análisis de las entrevistas semiestructuradas. Resultados. Para responder el objetivo reconocer los componentes de una escuela de padres virtual para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, se procedió a desarrollar una matriz analítica de componentes. Esta herramienta permitió sistematizar y contrastar diversas estrategias de educación parental para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas implementadas a nivel mundial, considerando como ejes de análisis las categorías consumo de sustancias psicoactivas, educación parental y adolescencia. En la categoría de consumo de sustancias psicoactivas se pudieron identificar estrategias basadas en evidencia que integran el entorno familiar como factor protector. En la categoría de educación parental se destacaron componentes relacionados con la parentalidad positiva y la comunicación efectiva. Asimismo, componentes transversales como el uso de tecnologías inclusivas que permiten estructurar un diseño pedagógico accesible y dinámico para la elaboración de los contenidos en modalidad virtual. En la categoría de adolescencia surgieron componentes que promueven el desarrollo emocional y el fortalecimiento de vínculos afectivos. Como resultado de este proceso, se logró estructurar un diseño pedagógico coherente para la elaboración de los contenidos de la escuela de padres virtual, asegurando que cada componente identificado aportara de manera efectiva a su implementación. Con el propósito de dar respuesta al objetivo de implementar una estrategia de escuela de padres virtual centrada en prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, se tomaron como base los hallazgos tras reconocer los componentes de una escuela de padres virtual para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y el reconocimiento de los saberes previos de padres, madres y cuidadores en torno a esta problemática. Estos hallazgos permitieron materializar la escuela de padres virtual y orientar su aplicación como estrategia pedagógica. En la escuela de padres virtual se integraron una selección detallada de recursos pedagógicos como infografías oficiales, guías familiares y materiales audiovisuales que abordaron desde el reconocimiento de riesgos hasta estrategias protectoras, utilizando fuentes confiables y de dominio público, que profundizaron en temas como los cambios en la adolescencia, la salud mental, los límites parentales y las rutas de atención en casos de consumo. Para dar respuesta al objetivo de determinar la efectividad de la estrategia pedagógica para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, se analizaron los hallazgos obtenidos a partir de las actividades evaluativas incorporadas en la escuela de padres virtual y la entrevista semiestructurada, centrada en analizar las percepciones, experiencias y aprendizajes adquiridos por los participantes tras su participación en la escuela de padres virtual para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Los hallazgos obtenidos a partir de las actividades evaluativas implementadas en la escuela de padres virtual evidenciaron resultados altamente favorables con relación a los contenidos abordados sobre sustancias psicoactivas,
prevención en el hogar y adolescencia. A través de los juegos educativos de repaso desarrollados en la plataforma EducaPlay, los participantes lograron puntajes perfectos, lo cual reflejó no solo un alto nivel de comprensión, sino también una apropiación efectiva de los conocimientos impartidos desde la virtualidad. Asimismo, los hallazgos obtenidos en la entrevista semiestructurada mostraron que los contenidos educativos ofrecidos en la estrategia pedagógica fueron percibidos como efectivos en áreas clave como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y orientación parental durante la adolescencia. Esta evidencia sugiere que la estrategia pedagógica resultó eficaz al facilitar procesos de aprendizaje significativos, dinámicos y de fácil acceso por su modalidad virtual. Conclusiones. La implementación de una escuela de padres virtual como estrategia pedagógica en prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes permitió visibilizar la importancia de fortalecer el rol parental en el contexto familiar al identificar vacíos informativos iniciales y suplirlos mediante contenidos educativos accesibles, con base a componentes confiables y contextualizados. En el enfoque ecológico de Bronfenbrenner 1979 se evidenciaron cambios sustanciales en los niveles del sistema. En el microsistema, la estrategia permitió modificar las relaciones parentales. En el mesosistema se fortalecieron los vínculos entre familia y colegio para la prevención. En el exosistema se observó una disminución en el uso de fuentes no especializadas. En el macrosistema se empezó a gestar una transformación en las representaciones culturales en torno al rol de la familia como agente protector. Por último, el cronosistema mostró un proceso de aprendizaje continuo que permite proyectar en el tiempo efectos sostenibles para el fortalecimiento del acompañamiento parental. Desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky 1978, el proceso formativo evidenció cómo los cuidadores resignificaron su rol mediante la mediación pedagógica que ofreció la Escuela de Padres Virtual, la cual no solo facilitó el acceso a información, sino que propició una reconstrucción profunda de las representaciones sobre la parentalidad preventiva. Esta mediación intencionada y contextualizada favoreció la apropiación de nuevas comprensiones sobre la adolescencia y el consumo de sustancias psicoactivas. De igual manera, el análisis de las entrevistas reflejó una evolución significativa en el nivel de conocimiento y en las percepciones de los participantes, quienes en un inicio expresaban concepciones limitadas basadas principalmente en creencias culturales o experiencias personales, mientras que después de la intervención sus relatos evidenciaron una comprensión más precisa, una mayor conciencia sobre los riesgos y una orientación clara hacia prácticas preventivas fundamentadas. El componente virtual se configuró como un recurso inclusivo y adaptable a las dinámicas familiares urbanas, lo que facilitó la participación activa de padres, madres y cuidadores en el proceso formativo. Además, esta modalidad favoreció un aprendizaje autónomo y contextualizado, aportando de manera significativa a los propósitos de la línea de inclusión de la maestría, gracias a su enfoque educativo innovador. Por lo tanto, se puede concluir que la Escuela de Padres Virtual se determinó como una estrategia pedagógica efectiva para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes del barrio Patio Bonito, sector Palmitas de la localidad de Kennedy en Bogotá. Gracias por la atención prestada.